A las 4:15 de la mañana, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Ya saben cómo es ese sonido en la madrugada. Parece un trueno cuando la casa está en silencio. Me desperté con el corazón acelerado, con ese presentimiento amargo que tenemos las madres cuando sabemos que algo no va bien. Extendí la mano, buscando el aparato en la oscuridad, y la luz de la pantalla me lastimó los ojos. Era un mensaje de mi hija Camila. Mamá, perdóname, pero doña Elvira dice que tu presencia en la cena de Navidad podría crear tensión. Ella es muy sensible, ya sabes. Mejor nos vemos después de las fiestas. Te quiero. Leí esas palabras una vez, luego otra, y una tercera, esperando que el sueño me estuviera jugando una mala pasada, que las letras cambiaran y dijeran otra cosa, pero no cambiaron. Doña Elvira dice, mi consuegra dice, y mi hija obedece. Sentí un frío que no venía de la ventana abierta, sino de adentro, de los huesos, un frío que me caló hasta el alma. Me quedé sentada en la cama, mirando la foto de mi esposo Antonio, que en paz descanse, iluminada apenas por el brillo del celular. Antonio, le susurré a la foto. Antonio, mira lo que nos han hecho. Hace apenas una semana yo había transferido los últimos pagos para arreglar la humedad del techo de esa casa donde ahora mi presencia causaba tensión. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle vacía. ¿Alguna vez han sentido eso? Esa sensación de haber sido exprimidos como una naranja hasta la última gota y luego ser tirados a la basura porque ya no queda jugo que dar. Así me sentí yo esa madrugada. Soy Graciela Montes, tengo 62 años, y esa noche, mientras el resto del mundo dormía, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero lo que mi hija y su esposo olvidaron, o prefirieron olvidar, es que esa casa, esa hermosa residencia en Villa de los Cedros, no era suya. Déjenme contarles cómo empezó todo, porque para entender mi dolor, tienen que entender mi sacrificio. Yo trabajé 35 años como enfermera jefa en el Hospital General. 35 años de turnos dobles, de noches sin dormir, de varices en las piernas y dolor de espalda. Mi Antonio era carpintero, el mejor carpintero del barrio, un hombre de manos grandes y corazón noble. Nuestro sueño siempre fue tener una casa grande, con jardín, donde pudiéramos ver crecer a los nietos. Pero la vida tiene otros planes. Y mi Antonio se me fue hace 12 años, de un infarto fulminante, dejándome sola con los ahorros de toda una vida y un seguro de vida que cobré con lágrimas en los ojos. En total, logré juntar $315,000. $315,000 manchados de sudor, de esfuerzo y de la ausencia de mi marido. Cuando Camila se casó con Javier, un arquitecto con muchos sueños pero poca billetera, vivían en un departamento minúsculo donde apenas cabían sus esperanzas. Yo los veía batallar. Veía a mi hija angustiada por la renta, y mi corazón de madre no lo soportó. Les dije que quería comprar una casa para todos. Encontramos esa propiedad en Villa de los Cedros, era perfecta, con ventanas grandes y ese jardín que Antonio siempre quiso. Recuerdo el día que firmamos las escrituras como si fuera ayer. Estábamos en el despacho del notario Castillo, un hombre viejo y sabio que conocía a mi familia desde hace años. Él me miró por encima de sus lentes y me dijo claramente, delante de ellos, Graciela, vas a poner todo el capital. La casa debe quedar a tu nombre. Puedes hacer un testamento, pero la propiedad es tuya. Yo dudé. Miré a Camila, miré a Javier. Me sentía egoísta, pero Camila, con esa sonrisa que heredó de su padre, me tomó la mano y dijo, Claro que sí, mamá. Es tu dinero, es tu casa. Nosotros solo estamos agradecidos de que nos dejes vivir ahí y cuidarte. Qué fácil es prometer cuando se recibe, ¿verdad? Javier asintió vigorosamente, prometiendo que ellos pagarían los servicios, el mantenimiento, que yo sería la reina de ese hogar. Y yo, tonta, enamorada de la idea de familia, les creí. Firmé la escritura a mi nombre, guardé los papeles y nos mudamos. Al principio, todo parecía un sueño.
Me dieron la habitación de la planta baja, la que le daba el sol por las mañanas. Yo puse ahí mi sillón de lectura, mis cuadros, mis recuerdos. Camila y yo cocinábamos juntas los domingos. Preparábamos pozole y bebíamos rompope casero mientras nos reíamos. Yo pensaba, Antonio, lo logramos. Estamos juntos. Pero entonces, poco a poco, como la humedad que se filtra en las paredes, ella empezó a aparecer. Doña Elvira, la madre de Javier. Una mujer que te mira como si te estuviera perdonando la vida. Con su llegada, mis cosas empezaron a desaparecer. Mi sillón favorito terminó en el garaje, mis cuadros fueron descolgados y mi presencia se fue reduciendo hasta convertirme en una inquilina incómoda en mi propia casa. Y lo peor no era ver cómo mis cosas desaparecían. Lo peor era ver cómo mi hija se iba transformando, cómo su voz cambiaba cuando hablaba con su suegra, cómo buscaba su aprobación desesperadamente, olvidándose de quién le había limpiado las lágrimas, quién le había pagado la carrera y quién le había comprado el techo bajo el que dormía. Yo me fui haciendo pequeña. Me encerraba en mi cuarto, que cada vez tenía más cajas de cosas que no eran mías, convertida en una bodega glorificada. Intentaba no hacer ruido, no molestar, ser invisible. Pensaba que si era lo suficientemente buena, si era lo suficientemente callada, me volverían a querer. Qué equivocada estaba. Uno nunca recupera el amor perdiendo la dignidad. Y esa madrugada, con el mensaje de texto brillando en la oscuridad, entendí que ya no podía hacerme más pequeña. Porque si me hacía más pequeña, iba a desaparecer por completo. Y yo, Graciela Montes, hija de campesinos y esposa de carpintero, no nací para desaparecer. Para que entiendan por qué ese mensaje de texto me dolió más que una puñalada, tienen que saber lo que realmente significaban esos $315,000. A veces la gente piensa que el dinero es solo papel, números en una cuenta de banco, pero no es así. Para mí, ese dinero era sangre, sudor y tiempo. Tiempo que ya no iba a recuperar. No me encontré esa fortuna tirada en la calle. Fueron 35 años de mi vida. 35 años trabajando como enfermera, haciendo turnos de noche, perdiéndome navidades, cumpleaños y festivales escolares de mi hija porque tenía que cubrir guardias extras. Recuerdo el dolor en mis piernas, esas varices que me palpitaban a las 3 de la mañana mientras cambiaba sábanas y consolaba a pacientes que lloraban de dolor. Ese dinero eran mis rodillas desgastadas, mi espalda encorvada y mis ojos cansados, y también era Antonio, mi esposo. Él era carpintero, el hombre más trabajador que he conocido. Guardaba cada centavo que ganaba lijando madera y construyendo muebles. Llegaba a casa con las manos llenas de aserrín y cortes, pero siempre con una sonrisa, diciéndome, Graciela, esto es para nuestra vejez. Esto es para nuestra casita con jardín. Él murió sin ver ese jardín. El infarto se lo llevó en un taller lleno de polvo, y yo me quedé con el seguro de vida y con sus ahorros, sintiendo que cada billete pesaba una tonelada porque representaba su ausencia. Así que cuando Camila y Javier, mi yerno, vinieron a mí con sus caras largas y sus bolsillos vacíos, contándome que el departamento donde vivían era muy chico, que querían formar una familia pero no les alcanzaba, yo vi la oportunidad de cumplir el sueño de Antonio a través de ellos. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba invirtiendo en amor. Encontramos la casa en Villa de los Cedros. Era hermosa, no lo voy a negar. Tenía 3 recámaras amplias, una cocina con una isla de granito y ese jardín trasero con el que mi esposo siempre soñó. Costaba mucho dinero, más del que yo hubiera querido gastar, pero ver la cara de ilusión de mi hija valía cada peso. O al menos, eso creía yo entonces. Pero hubo un momento clave que ahora repaso en mi cabeza una y otra vez. Fue la tarde que fuimos a firmar las escrituras. Fuimos al despacho del licenciado Castillo. Él es un notario de la vieja escuela, un amigo de mi difunto esposo, de esos hombres serios que no se andan con rodeos. Recuerdo que estábamos sentados frente a su escritorio de caoba. Javier no paraba de mover la pierna, nervioso.
Camila miraba todo con ojos brillantes. El licenciado Castillo revisó los papeles, se quitó los lentes y me miró fijamente a los ojos. Me dijo con voz grave: Graciela, voy a ser muy claro contigo. Tú estás poniendo todo el capital. $315,000. Es todo lo que tienes. Por lo tanto, la escritura va a quedar única y exclusivamente a tu nombre. Ni usufructo, ni copropiedad. Tuya. Yo sentí un nudo en el estómago. Me sentí mezquina. Miré a Javier y a Camila, temiendo que se sintieran ofendidos, que pensaran que yo desconfiaba de ellos. Estuve a punto de decir algo tonto, algo como bueno, pónganla a nombre de los tres, pero el licenciado Castillo levantó la mano y me detuvo. No, Graciela, protégete. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Y ahí fue donde Camila me sorprendió. En ese momento ella era mi niña dulce, mi hija agradecida. Me tomó la mano, me apretó los dedos con cariño y me dijo mirándome a los ojos: Mamá, el licenciado tiene razón. Es tu dinero. Es el esfuerzo de papá y tuyo. La casa tiene que ser tuya. Nosotros solo estamos agradecidos de que nos dejes vivir ahí contigo. Javier asintió rápido diciendo: Sí, doña Graciela, por supuesto es lo justo. Usted es la dueña. Nosotros solo vamos a cuidar de usted. Cuidar de mí. Qué mentira tan grande. Dicha con tanta facilidad. En ese momento les creí. Les creí porque quería creerles, porque una madre siempre quiere pensar lo mejor de sus hijos. Firmé los papeles con la mano firme, sintiéndome orgullosa de poder darles ese techo. Salimos de la notaría abrazados, celebrando, pensando que éramos una familia unida, inquebrantable. No sabía que en ese mismo instante, al firmar esa escritura a mi nombre, no solo estaba comprando una casa, estaba comprando mi boleto para el infierno, pero también, y esto es lo irónico, estaba comprando mi única salvación. Porque gracias a ese viejo notario gruñón, gracias a que ese día no cedí a mi culpa, hoy tengo con qué defenderme. Aunque en ese momento, saliendo de la notaría con el sol en la cara, yo no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. Solo pensaba en plantar rosales en el jardín, sin saber que lo que iba a cosechar eran espinas. Los primeros 3 meses en la casa nueva fueron como un bálsamo para mi corazón. De verdad, llegué a pensar que había tomado la mejor decisión de mi vida. Nos mudamos en primavera, cuando las jacarandas de Villa de los Cedros estaban floreciendo y pintaban las calles de color lila. Yo escogí la habitación de la planta baja, la que daba al patio trasero, porque mis rodillas ya no están para subir y bajar escaleras todos los días. La bauticé como el cuarto del sol, porque por las mañanas entraba una luz dorada preciosa que calentaba mis pies viejos. Colgué mis cuadros, acomodé mis libros, puse la colcha de ganchillo que había tejido mi madre. Me sentía dueña, me sentía en casa. Por las mañanas, Camila y yo desayunábamos juntas antes de que ella se fuera a trabajar. Preparábamos café de olla, tostábamos pan y platicábamos de cosas sencillas. Yo la veía feliz. Veía a Javier tranquilo porque ya no tenía que preocuparse por la renta y pensaba: Antonio, mira qué bien estamos. Hicimos lo correcto, pero la felicidad en casa ajena dura poco, aunque la casa fuera legalmente mía. El cambio no fue de golpe, fue sutil, como una gotera que empieza despacio hasta que pudre el techo. Todo comenzó con la primera visita oficial de mi consuegra, doña Elvira. Ustedes no la conocen, pero imagínense a una mujer que entra a un lugar y parece que está oliendo algo desagradable todo el tiempo. Así es ella. Llegó un domingo a mediodía, vestida como para ir a una boda, con tacones que resonaban en el piso de cerámica como martillazos. Traía un regalo envuelto en papel plateado, pero ni siquiera me saludó bien. Solo me dio un beso al aire cerca de la mejilla para no arruinarse el maquillaje. Recorrió la sala, el comedor, la cocina. Yo iba detrás de ella, orgullosa, esperando un cumplido, esperando que dijera qué bonita casa, qué buen gusto. Pero se detuvo frente al ventanal de la sala. Miró mis cortinas, unas cortinas de tela gruesa color crema que yo había traído de mi departamento anterior, y suspiró. Javier, hijo,
dijo con esa voz melosa que usa con él. Esta casa tiene mucho potencial. De verdad, es amplia. Pero estas cortinas, ay, no sé cómo decirlo sin ofender, son muy pesadas, muy anticuadas. Le quitan elegancia al espacio. Parecen de rancho. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Esas cortinas las había cosido yo. Camila se rió nerviosa y dijo, bueno, son las que trajo mi mamá. Por ahora funcionan. Por ahora. Esa frase se me quedó grabada. A la semana siguiente llegué del supermercado y sentí que algo faltaba en la sala. Miré alrededor y me di cuenta de que mi sillón favorito, ese de cuero viejo donde mi Antonio se sentaba a ver el fútbol, ya no estaba. Ese sillón era sagrado para mí. Tenía la forma de su cuerpo marcada en el respaldo. Entré a la cocina con el corazón en la boca. No sé, Camila, ¿dónde está el sillón de tu papá? Ella estaba picando verdura y ni siquiera volteó. Ah, mamá, lo movimos al garaje. Es que mi suegra nos regaló una sala nueva, una sala blanca, minimalista, preciosa, y necesitábamos espacio. Tu sillón ya estaba muy viejo, se veía mal con los muebles nuevos. Corrí al garaje. Ahí estaba mi sillón, arrumbado en una esquina, cubierto de polvo, con una caja de herramientas encima. Me abracé a él y lloré. No por el mueble, sino por lo que significaba. Me habían sacado de la sala. Me habían mandado al garaje. Esa noche, la sala nueva llegó. Muebles blancos, fríos, incómodos, donde daba miedo sentarse por si se ensuciaban. Doña Elvira vino a supervisar la instalación, por supuesto. Se sentó en el sofá nuevo como una reina y dijo, ahora sí, esto sí parece una casa decente. Ahora sí podemos recibir visitas sin pasar vergüenza. Sin pasar vergüenza. Yo era la vergüenza. Mis cosas eran la vergüenza. A partir de ahí, la ocupación fue constante. Mis adornos de cerámica desaparecieron y fueron reemplazados por jarrones de vidrio vacíos. Mi mantel bordado fue sustituido por individuales de plástico gris que, según Elvira, eran muy modernos. Y lo peor fue mi cuarto del sol. Un día Javier llegó con 3 cajas grandes de archivo. Suegrita, dijo con esa sonrisa que antes me parecía encantadora y ahora me parecía falsa. Le molesta si guardamos estas cosas en su closet. Es que en nuestra recámara ya no cabemos y como usted vive sola en este cuarto tan grande, pues le sobra espacio. Le sobra espacio. Antes de que pudiera decir que no, ya estaban metiendo las cajas. Y luego fue la bicicleta estática que usaban de perchero. Y luego las maletas de viaje. Poco a poco, mi santuario, mi cuarto del sol, se convirtió en la bodega de la casa. Me fueron arrinconando. Mi espacio se redujo a mi cama y a mi buró. Yo intentaba protestar. Intentaba decirle a Camila que no me sentía cómoda, pero ella siempre me contestaba con impaciencia. Ay, mamá, no seas egoísta. Somos una familia, hay que compartir. Tú nos ayudas, nosotros te ayudamos. Pero yo no veía dónde estaba la ayuda. Yo solo veía que yo ponía el techo, ponía el dinero, ponía la paciencia y a cambio recibía menos espacio, menos respeto y más silencio. Me fui convirtiendo en una sombra en mi propia casa. Caminaba con cuidado para no tocar los muebles blancos de Elvira. Me encerraba en mi cuarto lleno de cajas ajenas y empecé a darme cuenta de que para ellos yo ya no era la dueña. Ni siquiera era la abuela querida. Era la inquilina que no paga renta, la vieja que estorba, el mueble anticuado que desentona con la nueva vida elegante que se estaban construyendo a costa de mi sacrificio. Dicen que el amor entra por la cocina, ¿verdad? Pues el desprecio también. Hubo un domingo en particular que marcó un antes y un después para mí. Era mediados de octubre. El clima ya empezaba a refrescar y yo quise tener un gesto. Uno de esos detalles de madre que unen a la familia. A Javier, mi yerno, le encantaba mi pozole rojo. Siempre me decía, suegra, nadie lo hace como usted, con ese saborcito a orégano y chile guajillo que levanta muertos. Así que ese domingo me levanté a las 6 de la mañana.
Fui al mercado a buscar el maíz cacahuacintle más fresco. Compré la carne de puerco, los rábanos, la lechuga, todo de primera calidad. Me gasté dinero que tenía guardado para mis medicinas, pero no me importó. Quería verlos felices. Quería que nos sentáramos a la mesa como una familia normal, riéndonos, manchándonos los dedos, disfrutando. Me pasé 5 horas en la cocina. Mis pies me dolían. El vapor de la olla me empañaba los lentes, pero yo estaba contenta. La casa olía delicioso. Olía a hogar. Olía a mi infancia. Olía al cariño que yo les tenía. A la 1 de la tarde, Javier bajó las escaleras siguiendo el aroma como si fuera un dibujo animado. «Ay, doña Graciela», dijo frotándose las manos, «eso huele a gloria. Ya me estoy saboreando». Yo sonreí, sintiéndome útil por primera vez en meses. Puse la mesa, saqué los platos hondos de barro que tenía guardados en una caja porque a doña Elvira no le gustaban, y preparé todo. Pero justo cuando íbamos a servir, sonó el timbre. Era ella, doña Elvira. Nadie me avisó que vendría. Entró como un torbellino, vestida de blanco inmaculado, cargando unas bolsas de papel con logotipos elegantes. Apenas cruzó la puerta, arrugó la nariz como si hubiera olido basura. «Dios mío», exclamó abanicándose con la mano. «¿Qué es ese olor tan penetrante? Huele a grasa, a mercado. Se va a impregnar en los muebles nuevos». Javier bajó la cabeza, avergonzado de repente de su propio apetito. Yo salí de la cocina secándome las manos en el delantal, intentando mantener la dignidad. «Buenas tardes, consuegra», dije. «Hice pozole. A Javier le gusta mucho». Ella me miró con una condescendencia que me heló la sangre. «Ay, Graciela, qué detalle tan rústico. Pero fíjate que yo pensé en algo más ligero, más saludable. Traje sushi de ese restaurante japonés exclusivo del centro. Ya ven que a Camila le cae muy pesado el cerdo y el maíz engorda muchísimo. Además, con este calor, ¿quién quiere tomar sopa caliente?» Puso las bolsas sobre la mesa, empujando mis platos de barro hacia un lado. Empezó a sacar charolas de plástico negro con rollos de arroz y pescado crudo. «Javier, hijo, abre las ventanas, por favor», dijo ella sin mirarme. «Necesitamos que se vaya este olor a fritanga antes de comer. Me da náuseas». Miré a Javier. El mismo hombre que hace 10 minutos se estaba saboreando, ahora corría a abrir las ventanas como un niño regañado, dejando que el aire frío enfriara mi olla. Miré a Camila, mi hija. Busqué sus ojos, suplicándole en silencio que dijera algo, que defendiera mi esfuerzo, que dijera: «Mamá, gracias, yo quiero tu pozole». Pero Camila evitó mi mirada, se acomodó el cabello y dijo en voz baja: «Mamá, mejor guarda el pozole para ti, para la semana. Es que el sushi se echa a perder si no nos lo comemos ahorita. Y sí, huele un poquito fuerte. Guárdalo, escóndelo, que no se vea, que no huela, que no ofenda la nariz delicada de tu suegra». Sentí las lágrimas picándome en los ojos, pero no las dejé caer. Agarré mi olla grande, esa olla pesada llena de 5 horas de trabajo y amor, y me la llevé de regreso a la estufa. La tapé. La dejé enfriar. Mientras tanto, en el comedor, escuchaba las risas. Escuchaba a Elvira explicando cómo se usaban los palillos, hablando de lo fresco que estaba el salmón, de lo refinada que era la comida japonesa. Me senté en un banco de la cocina, sola, escuchando cómo disfrutaban sin mí. Javier se asomó un momento con la boca llena de arroz y me dijo: «Suegrita no quiere probar. Está muy bueno». «No, gracias», le dije. «No tengo hambre». Esa tarde tuve que tirar la mitad del pozole porque no cabía en el refrigerador, lleno de los vinos y los quesos de doña Elvira. Mientras vaciaba la carne y el maíz en la basura, sentí que estaba tirando algo más que comida. Estaba tirando mi deseo de complacerlos. Estaba tirando mis esperanzas de ser valorada. Y lo peor no fue el desperdicio. Lo peor fue ver cómo mi hija, la niña que creció comiendo mis guisos, ahora arrugaba la nariz ante el olor de mi cocina, solo para complacer a una mujer que la despreciaba a mis espaldas. Ese día entendí que no importaba cuánto me esforzara,
cuánto cocinara o cuánto limpiara. Para ellos, mi amor tenía un olor desagradable. Mi amor era de clase baja. Y eso duele más que cualquier hambre. El 8 de noviembre cumplí 62 años. No quería una fiesta sorpresa, ni mariachis, ni regalos costosos. A mi edad, uno ya no busca ruido. Uno busca compañía. Solo quería una cena tranquila con mi hija y mi yerno en la casa que yo había comprado para todos nosotros. Me había pasado la mañana limpiando, barriendo el patio y preparando una pierna de cerdo al horno, esa receta que a Camila le gustaba tanto cuando era niña. Incluso fui a la pastelería del centro y compré un pastel mediano de 3 leches, mi favorito. Puse la mesa temprano, a las 6 de la tarde. Saqué mi vajilla buena, la que tenía guardada en una caja debajo de mi cama porque doña Elvira decía que era muy vieja y que no combinaba con el estilo moderno del comedor. Pero ese día era mi cumpleaños, y en mi cumpleaños yo decidía qué platos usar. Puse 3 lugares, uno para Javier, uno para Camila y uno para mí. Me bañé. Me puse un vestido azul marino que tenía guardado para ocasiones especiales. Me peiné las canas y me senté a esperar. Dieron las 7. Dieron las 7:30. La pierna de cerdo empezaba a secarse en el horno, así que la apagué. A las 8 menos cuarto mi teléfono sonó. Era Camila. Contesté con una sonrisa, pensando que quizás venían retrasados por el tráfico. Hola, mija. ¿Ya vienen? Pregunté. Hubo un silencio del otro lado, un silencio que conocía bien. Mamá, perdóname, dijo ella con voz agitada. No vamos a poder llegar. Sentí que el corazón se me detenía un segundo. ¿Pasó algo? ¿Están bien? Sí, estamos bien, pero es que a mi suegra le subió la presión de repente. Se puso muy mal, mamá. Se mareó y casi se desmaya. Estamos aquí con ella. Javier está muy asustado y no podemos dejarla sola. ¿Tú entiendes, verdad? Es una emergencia médica. Claro, mija. Claro que entiendo, dije yo, preocupada de verdad. La salud es lo primero. No te preocupes por mí. Cuiden a doña Elvira. Colgué el teléfono sintiéndome culpable por haber querido celebrar cuando la pobre mujer estaba enferma. Me quité el vestido, me puse mi bata de casa y me senté en la cocina. Guardé la pierna de cerdo en el refrigerador. Miré el pastel de 3 leches intacto sobre la mesa y pensé, bueno, Graciela, otro cumpleaños sola. Así es la vida. Para distraerme, saqué mi celular. Pensé en ver fotos viejas o buscar alguna receta, pero por inercia abrí las redes sociales. Y ahí fue donde el mundo se me vino encima. Ahí estaba la foto, publicada hacía solo 15 minutos. No estaban en un hospital, no estaban en una sala de urgencias midiendo la presión de nadie. Estaban en el restaurante italiano más caro de la zona, ese que tiene manteles largos y velas en las mesas. En la foto aparecía Javier, levantando una copa de vino tinto con una sonrisa de oreja a oreja. A su lado estaba Camila, muy arreglada, riéndose, y en el centro, presidiendo la mesa como siempre, estaba doña Elvira. Se veía perfectamente sana. Tenía las mejillas rosadas, una copa de champán en la mano y un plato de pasta frente a ella. El texto de la foto escrito por Javier decía: celebrando mi ascenso con las mujeres de mi vida. Gracias, mamá, por invitar la cena. Eres la mejor. Las mujeres de mi vida. Y yo no estaba ahí. Se me cayó el teléfono de las manos. No sentí enojo al principio, sentí una vergüenza profunda, un frío que me recorrió la espalda. Me habían mentido. No solo me habían dejado plantada en mi cumpleaños, sino que habían inventado una enfermedad para irse a celebrar el éxito de Javier con su madre, excluyéndome a mí como si yo fuera un estorbo, algo que hay que evitar. Recogí el teléfono con las manos temblando. Miré la foto otra vez. Se veían tan felices sin mí. Se veían aliviados de no tener que cargar con la vieja anticuada en su cena elegante. Me levanté despacio, como si tuviera 100 años en lugar de 62. Fui al cajón de los cubiertos, saqué un cuchillo grande y partí una rebanada del pastel de 3 leches. Me senté a la mesa, sola, en la penumbra de la cocina.
Me comí el pastel bocado a bocado, mezclado con mis propias lágrimas. Estaba dulce, empalagoso, pero a mí me supo a ceniza. En ese momento, masticando en silencio mientras ellos brindaban con champán a kilómetros de distancia, algo dentro de mí cambió. Esa tristeza inmensa que sentía se fue transformando en otra cosa. Se convirtió en claridad. Me di cuenta de que no era un problema de tiempo, ni de dinero, ni de espacio. Era un problema de respeto. Ellos se avergonzaban de mí. Yo servía para pagar la casa, servía para limpiar, servía para cuidar, pero no servía para sentarme a su mesa en los momentos de triunfo. Terminé mi rebanada de pastel. Me limpié la cara con la servilleta y dije en voz alta, para que me escucharan las paredes de esa casa que yo pagué: feliz cumpleaños, Graciela. Este es el último regalo de desprecio que vas a aceptar. Te lo prometo. 2 días después de ese cumpleaños amargo, llamé a mi hermana Beatriz. Necesitaba contárselo a alguien, pero tenía miedo. Miedo de que me dijera te lo dije. Miedo de que me juzgara por haber sido tan blanda, tan permisiva. Beatriz es 2 años mayor que yo y tiene el carácter que a mí me falta. Ella nunca se casó. Dice que su libertad no tiene precio y siempre ha sido la voz de mi conciencia, esa voz dura que uno a veces no quiere escuchar. Nos vimos en una cafetería del centro, lejos de Villa de los Cedros, lejos de las miradas juzgonas de mi nuera y de mi consuegra. Cuando le conté lo de la mentira, lo del restaurante italiano, lo de la foto en redes sociales, Beatriz no me abrazó, no me tuvo lástima. Golpeó la mesa con la mano abierta, haciendo tintinear las tazas de café. Graciela, por el amor de Dios, abre los ojos, me dijo casi gritando. Esos no son tus hijos, son parásitos. Tú criaste a Camila con amor, pero esa mujer en la que se ha convertido es una desconocida. Y ese marido suyo, ese Javier, es un aprovechado que te está chupando la sangre mientras le sonríe a su madre. ¿Hasta cuándo vas a aguantar? ¿Hasta que te manden a un asilo? Sus palabras me dolieron más que la mentira de mi cumpleaños, porque eran verdad. Beatriz me agarró las manos por encima de la mesa y me miró a los ojos. Tienes que ir a ver al licenciado Castillo, me ordenó. No mañana, no la próxima semana, hoy. Yo intenté poner excusas. Le dije que era muy drástico, que quizás solo necesitábamos hablar. Pero Beatriz negó con la cabeza. No, Graciela, ya no hay nada que hablar. Necesitas saber dónde estás parada. Necesitas saber si todavía tienes el control de tu vida o si ya se lo regalaste a ellos junto con las llaves de la casa. Así que fui esa misma tarde, con el corazón galopando en el pecho como un caballo desbocado. El despacho del licenciado Castillo olía igual que hace 3 años, a papel viejo, a madera y a café fuerte. Él me recibió con la misma amabilidad de siempre, pero me notó cambiada. Me notó más vieja, más encorvada, más triste. Graciela, qué gusto verte, me dijo. ¿Cómo va esa casa preciosa? ¿Cómo está el jardín? No pude contestarle con una sonrisa. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio inmenso y solté el aire que llevaba aguantando meses. Licenciado, no vine a hablar de jardinería, le dije con un hilo de voz. Vine a hacerle una pregunta terrible. Él se quitó los lentes, entrelazó los dedos y me miró con seriedad. Dime, Graciela. Soy todo oídos. Yo sabía que la casa era mía. Eso nunca se me olvidó. Yo pagué cada centavo de esos $315,000, pero una cosa es saberlo y otra cosa es sentir que tienes el derecho de ejercerlo. Me sentía como una ladrona en mi propia historia. Licenciado, le pregunté, si yo quisiera, si yo necesitara que ellos se fueran de la casa, ¿puedo hacerlo? Hubo un silencio largo. Se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Castillo no se sorprendió, no se escandalizó. Parecía que ya había visto esta historia cientos de veces. Legalmente, Graciela, tienes todo el poder, me respondió con calma. La casa está a tu nombre. Ellos no tienen contrato de arrendamiento, no tienen usufructo vitalicio, no tienen nada.
Están ahí bajo una figura que llamamos comodato precario. Significa que están ahí porque tú lo permites, y en el momento en que tú dejes de permitirlo, se tienen que ir. ¿Y si no quieren? Pregunté, sintiendo que me temblaban las manos. Entonces, se les notifica legalmente. Un aviso de desalojo. 30 días es lo usual. Pero dadas las circunstancias y siendo tú la propietaria absoluta, podrías exigir la desocupación inmediata si hubiera maltrato. Me quedé callada, procesando sus palabras. Tenía el arma en la mano. Tenía el poder. Pero entonces, el licenciado Castillo, que además de abogado es padre y abuelo, se inclinó hacia adelante y me dijo algo que me heló la sangre. Graciela, la ley está de tu lado. Puedes sacarlos mañana mismo si quieres, pero te voy a hacer una pregunta no como abogado, sino como amigo. ¿Estás lista para perder a tu hija? Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Porque si haces esto, continuó él, si les pides que se vayan, es muy probable que Camila no te lo perdone nunca. Es una medida nuclear. Vas a recuperar tu casa, sí, pero vas a romper la relación. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio? Esa pregunta se quedó flotando en el aire, pesada y densa como el humo. ¿Estaba dispuesta a perder a mi única hija para recuperar mi dignidad? ¿Valía la pena quedarme sola en esa casa enorme a cambio de no ser humillada nunca más? No le pude responder en ese momento. Le dije que necesitaba pensarlo. Salí de su despacho caminando despacio, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Tenía la solución en mi bolsillo, pero el costo era arrancarme un pedazo del corazón. Y yo todavía, tontamente, guardaba una esperanza, una pequeña y estúpida esperanza, de que las cosas pudieran cambiar sin tener que llegar a la guerra. Qué ingenua fui. No sabía que la guerra ya había empezado y que yo era la única que no se estaba defendiendo. Era la segunda semana de diciembre, esa época en que los supermercados se convierten en un campo de batalla. Había villancicos sonando por los altavoces, gente empujando carritos llenos de regalos y un olor a pino y canela en el aire. Yo había ido a comprar los ingredientes para el rompope. Quería preparar una botella grande, casera, con almendras, leche, yemas de huevo y un toque de ron, como lo hacía mi abuela. A pesar de todo, a pesar del desprecio y del dolor, una parte de mí, esa parte terca de madre que se niega a morir, todavía quería tener un detalle para la cena de Navidad. Pensaba, si preparo el rompope que a Javier le gusta, quizás este año sea diferente. Qué ilusa. Estaba en el pasillo de los licores, buscando una botella de ron añejo, cuando escuché esa risa. Era inconfundible. Una risa aguda, cristalina, falsa, como el sonido de copas chocando. Doña Elvira. Me congelé. Mi primer instinto, y me da vergüenza admitirlo, fue esconderme. Yo, Graciela Montes, dueña de una casa de $315,000, me escondí detrás de una torre de cajas de sidra como si fuera una niña asustada que ha roto un jarrón. Desde mi escondite, la vi. Estaba parada junto a dos mujeres de su misma edad, igual de elegantes, con abrigos caros y peinados de salón. Doña Elvira sostenía una botella de champán importado y hablaba con esa autoridad que tanto le gusta. «Ay, chicas, tienen que venir a la cena de Navidad», decía ella. «La casa está quedando divina». Por fin logré que Javier tirara esos muebles horribles que tenían antes y pusimos todo minimalista, muy moderno. Una de las amigas le preguntó, «Oye, Elvira, ¿y qué pasó con la suegra? ¿La mamá de la chica? Me contaste que vivía ahí y que era complicada». Yo contuve la respiración. Apreté la botella de ron contra mi pecho hasta que me dolieron los dedos. Doña Elvira soltó una carcajada y dijo las palabras que terminaron de matar a la Graciela sumisa que había sido hasta ese momento. «No se preocupen por ella. Ya la tenemos amaestrada». Amaestrada. Como a un perro. Como a un animal de circo. Al principio fue difícil, continuó diciendo, porque la señora se sentía dueña, y señora solo porque puso el dinero. Pero Javier y yo le hicimos entender su lugar. Ahora ni sale de su cuarto. Es perfecto, chicas.
Tenemos la casa grande, el jardín, el servicio de limpieza y cocina gratis, y la vieja apenas se ve. Es como tener un fantasma que paga las facturas. Un mal necesario, ya saben. Pero créanme, esa casa es de mi hijo. Ella solo es el cajero automático. Las tres mujeres se rieron. Se rieron de mí. Se rieron de mis 35 años de trabajo. Se rieron de mi soledad. Se rieron del amor que yo le tenía a mi hija. En ese momento sentí que algo caliente me subía por la garganta. No era llanto, no era tristeza, era fuego. Era una rabia pura, líquida, que me quemaba las entrañas. Dejé la botella de ron en el estante con cuidado. No me temblaban las manos. Ya no. El miedo se había evaporado, consumido por el calor de mi furia. No salía a enfrentarla. No valía la pena armar un escándalo en el pasillo de los licores. Ella no merecía mis gritos. Ella merecía algo mucho peor. Merecía consecuencias. Salí del supermercado sin comprar nada. Ni almendras, ni ron, ni leche. Ya no iba a haber rompope. Se acabó el tiempo de endulzarles la vida. Caminé hacia la parada del autobús con la cabeza en alto, respirando el aire frío de diciembre, sintiéndome más viva y más fuerte de lo que me había sentido en años. La guerra había comenzado, y esta vez yo no iba a ser la víctima. La semana previa a la Navidad fue la actuación de mi vida. Dicen que las mejores actrices están en Hollywood, pero yo creo que las mejores actrices somos las madres que decidimos dejar de llorar para empezar a cobrar las cuentas pendientes. Me convertí en una estatua de hielo. Ya no me encerraba a llorar en mi cuarto, ya no buscaba la mirada de mi hija mendigando cariño. Simplemente existía, con una calma que a ellos les debió parecer resignación, pero que en realidad era la calma absoluta de quien ya ha tomado una decisión irreversible. Lo primero que hice fue responder aquel mensaje de texto, el que Camila me había enviado a las 4 de la mañana, diciendo que mi presencia causaba tensión. Me tomé mi tiempo. Esperé 2 días enteros. Cuando finalmente le escribí, mis manos no temblaron. Escribí: entendido, hija. No se preocupen por mí. Disfruten su cena. Nada más. Ni un reproche, ni un emoji de carita triste, ni una súplica. Ella me respondió con un simple gracias. Mamá, eres muy comprensiva. Comprensiva. Si ella supiera que mi comprensión se había terminado en el pasillo de licores del supermercado. En la casa, el ambiente era festivo. Doña Elvira venía todos los días a supervisar la decoración. Colgaron guirnaldas doradas en la escalera, pusieron un árbol inmenso en la sala con esferas de cristal soplado, contrataron un servicio de catering. Yo los veía desde la puerta de mi habitación, como quien ve una película muda. Veía cómo movían los muebles, cómo planeaban dónde sentar a los invitados, cómo hablaban de los vinos que iban a servir. Ellos pensaban que yo estaba derrotada, que había aceptado mi lugar como la sombra de la casa. No sabían que cada risa de Elvira, cada orden que daba en mi cocina, era un clavo más en su propio ataúd. El 22 de diciembre fui al despacho del licenciado Castillo a firmar los últimos documentos. El aviso de desalojo. Era un papel simple, con sellos oficiales y términos legales que decían, básicamente, que se les acabó la fiesta. El licenciado me miró con preocupación mientras yo firmaba al calce. Graciela me dijo: una vez que entreguemos esto, no hay vuelta atrás. Yo levanté la vista, dejé la pluma sobre el escritorio y le sonreí. No quiero volver atrás, licenciado. Quiero seguir adelante. Salí de ahí con el documento original guardado en mi bolso. Caminé hasta una papelería fina que está en el centro. Busqué el sobre más bonito que tenían, uno de color rojo intenso, con textura de terciopelo, y compré un moño dorado grande, de esos que se usan para los regalos caros. La muchacha que me atendió me dijo: «Qué bonito sobre, señora. Seguro es para un regalo muy especial». Yo la miré y le dije: «Sí, señorita. Es el regalo más especial que he dado en mi vida. Es una lección». Ella sonrió sin entender, pero yo me fui satisfecha. Metí el aviso de desalojo dentro del sobre rojo,
Lo cerré con cuidado y le puse el moño dorado. Se veía precioso. Parecía que adentro había un cheque millonario o un viaje a París, no una orden para irse a la calle. Después fui a la iglesia. Necesitaba un momento de silencio antes de la tormenta. Me senté en la última banca, lejos del altar, y miré la imagen de la Virgen. No fui a pedir perdón, porque no sentía que estuviera haciendo nada malo. Fui a pedir fuerza. Me hinqué, cerré los ojos y hablé con mi Antonio. Le dije: «Viejo, perdóname si voy a ser dura con nuestra niña, pero tú me enseñaste que la dignidad no se negocia. Si no hago esto, me voy a morir de tristeza, y yo creo que tú prefieres verme sola, pero viva, que acompañada y muerta en vida». Sentí una paz extraña, como si una mano caliente se posara en mi hombro. Me levanté, me persigné y salí de la iglesia. El aire de diciembre me golpeó la cara, frío y limpio. Era el 23 de diciembre por la tarde. Faltaban menos de 24 horas para la cena. Regresé a la casa, entré por la puerta de servicio para no molestar y me encerré en mi cuarto con mi sobre rojo sobre el buró. Esa noche dormí profundamente, sin pastillas, sin lágrimas, sin angustia. Dormí como duermen los justos, o quizás como duermen los verdugos antes de la ejecución. Ya estaba todo listo. La mesa estaba puesta, el escenario estaba montado, y yo, Graciela Montes, estaba lista para mi gran final. Llegó el 24 de diciembre, la Nochebuena. Mientras ellos se arreglaban para su gran fiesta, yo me bañé con calma y me puse mi vestido azul, ese que usé en la boda de mi hija. Me maquillé un poco, me puse los aretes de perlas que me regaló Antonio en nuestro 25º aniversario y me miré al espejo. Ya no vi a la mujer cansada, vi a la dueña. A las 7:30 de la noche salí de mi cuarto. La casa olía a pavo horneado y a perfumes caros. En la sala había unas 10 personas, amigos de doña Elvira, gente elegante que bebía cócteles y reía con esa risa educada que a mí siempre me ha parecido falsa. Cuando me vieron aparecer por el pasillo, se hizo un silencio incómodo. Fue como si hubiera entrado un fantasma, o peor aún, la señora de la limpieza en medio de la gala. Camila, mi hija, estaba preciosa con un vestido rojo, pero cuando me vio, su cara se transformó en una máscara de pánico. Doña Elvira, que estaba presidiendo la sala con una copa de champán en la mano, se me acercó con esa sonrisa de tiburón que tiene. «Graciela», me dijo en voz baja pero venenosa, «creí que habíamos acordado que te quedarías en tu cuarto. No queremos incomodar a los invitados». Yo la miré a los ojos, sosteniéndole la mirada por primera vez en 3 años. «Buenas noches, Elvira. Buenas noches a todos. No se preocupen, no me voy a quedar a cenar. Solo vine a entregarles su regalo de Navidad». Saqué el sobre rojo de terciopelo con el moño dorado de mi bolso y lo puse suavemente sobre la mesa de centro, justo al lado de los canapés de salmón. Todos se quedaron mirando el sobre. Javier, mi yerno, se rió nervioso. «Ay, suegrita, no se hubiera molestado», dijo él, tratando de romper la tensión. «¿Qué es? ¿Un bono para el spa?» «Algo así», le contesté. «Ábranlo. Es para los 3». Elvira, curiosa como es, dejó su copa y tomó el sobre. Lo abrió con sus uñas largas y manicuradas, rasgando el papel caro. Sacó el documento doblado. Lo desdobló. Yo vi cómo sus ojos recorrían las líneas. Vi cómo su piel, maquillada y perfecta, perdía el color hasta volverse gris. Vi cómo le temblaba el labio inferior. «¿Qué es esto?», susurró ella. Javier se acercó y leyó por encima de su hombro. «Aviso de desalojo», leyó él en voz alta, confundido. 30 días para desocupar el inmueble por orden de la propietaria legítima, la señora Graciela Montes. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de las luces del árbol de Navidad. Camila soltó un grito ahogado. «Mamá», dijo ella, mirándome como si yo fuera un monstruo. «¿Qué hiciste?» «Hice lo que tenía que hacer, Camila», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma.
Recuperé mi casa. Elvira tiró el papel al suelo y empezó a gritar. Esto es una broma de muy mal gusto. No puedes hacernos esto en Navidad. Javier, dile algo a esta vieja loca. Pero Javier no podía decir nada. Estaba pálido, leyendo el papel en el suelo. Elvira, le dije, no estoy loca, estoy harta. Harta de que me traten como un mueble viejo en la casa que yo pagué con 35 años de trabajo. Harta de que se avergüencen de mí. Harta de ser invisible. Así que ahí tienen su regalo. Tienen 30 días. Ni uno más. Los invitados empezaron a murmurar. Algunos agarraron sus abrigos discretamente. La fiesta perfecta de doña Elvira se estaba desmoronando pedazo a pedazo frente a sus ojos. «¡Pero es Navidad!», gritó Camila llorando. «¡Mamá, es Navidad!». «Sí, hija», le contesté. «Es Navidad. La fecha en que celebramos el nacimiento, ¿no? Pues hoy nace mi dignidad». Me di la vuelta para irme, pero Elvira me agarró del brazo. Me apretó fuerte, clavándome las uñas. «No te vas a salir con la tuya», me siseó al oído. «Mi hijo tiene derechos. Nosotros hicimos de esta casa un hogar. Tú solo pusiste el dinero». Me solté de su agarre con un movimiento brusco. «Exacto, Elvira. Yo puse el dinero. Y como tú misma le dijiste a tus amigas en el supermercado, soy el cajero automático». Pues adivina qué, consuegra. El cajero se quedó sin fondos. ¿Y la casa? La casa se cerró. Caminé hacia la puerta principal. No hacia mi cuarto, sino hacia la salida. Abrí la puerta y el aire frío de la noche me recibió. Detrás de mí escuché los gritos, los reclamos, el llanto de mi hija, la furia de mi yerno. Pero yo no me detuve. Salí a la calle. Caminé hasta la esquina y me subí al taxi que el licenciado Castillo me había hecho el favor de pedir. Mientras el taxi se alejaba, miré por la ventana las luces de la casa. Mi casa. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor. Sentí que me había quitado una mochila llena de piedras que llevaba cargando en la espalda. «Feliz Navidad, Graciela», me dije a mí misma. «Feliz Navidad». Los 30 días que siguieron a esa Nochebuena fueron los más largos de mi vida. No regresé a dormir a esa casa, mientras ellos seguían ahí. No podía. Mi hermana Beatriz, bendita sea, me abrió las puertas de su departamento y me refugió como cuando éramos niñas y nos escondíamos de los regaños de papá. Desde ahí, desde el sofá cama de su sala, viví el duelo de mi familia. El licenciado Castillo se encargó de todo. Él fue quien lidió con las llamadas furiosas de Javier, con las amenazas legales de doña Elvira que, por supuesto, no tenían ningún fundamento, y con el llanto de Camila. Yo le pedí al licenciado que por favor no me pasara sus recados, pero mi teléfono no dejaba de sonar. Tuve que apagarlo. Antes de hacerlo, leí mensajes que se me quedaron tatuados en el alma. Javier me escribió: «Ojalá te pudras con tu dinero, vieja egoísta». Doña Elvira me mandó audios gritando que yo era una resentida social, pero los que me mataron, los que me hicieron dudar de todo, fueron los de mi hija. «Mamá, no te reconozco. Para mí estás muerta. Nunca vas a conocer a tus nietos si algún día los tengo. Ojalá seas muy feliz en tu casa vacía». Esas palabras, dichas por la persona que yo cargué en mi vientre, me dolieron más que cualquier golpe físico. Hubo noches en enero, noches frías y oscuras, en las que estuve a punto de rendirme. Agarraba el teléfono temblando, dispuesta a llamarlos, a decirles que volvieran, que olvidaran todo, que yo me iría a un asilo con tal de que me perdonaran. Me sentía la peor madre del mundo. Me sentía un monstruo, pero ahí estaba Beatriz. Cada vez que me veía flaquear, me quitaba el teléfono de las manos con suavidad, pero con firmeza. Me preparaba un té de tila, se sentaba conmigo y me decía: «Graciela, no estás haciéndoles daño, les estás enseñando a vivir. Si cedes ahora, los pierdes para siempre, porque van a aprender que te pueden pisotear y tú vas a pedir perdón por ello. Aguanta, hermana, aguanta». El 24 de enero,
El plazo se cumplió. El licenciado Castillo me llamó para decirme que la casa estaba desocupada. Fui con Beatriz a recibirla. Cuando abrí la puerta, el eco de mis pasos resonó en las paredes desnudas. Se habían llevado todo. No solo sus cosas, también las mías. Se llevaron los muebles blancos de Elvira, claro, pero también se llevaron mi vajilla, mis sábanas, hasta los focos de las lámparas. Habían arrancado todo con rabia, dejando agujeros en las paredes y basura en el suelo. Caminé por esa casa inmensa, esa casa por la que pagué $315,000, y no sentí victoria. Sentí un frío sepulcral. Entré a mi cuarto del sol, y vi que habían dejado una pila de basura en el centro. Cajas rotas, papeles, restos de comida. Era su último mensaje de despedida. Me senté en el suelo sucio y lloré. Lloré por el sueño de Antonio que se había convertido en esta pesadilla. Lloré por la familia que quise construir y que se desmoronó entre mis dedos. Esa tarde, mirando el jardín descuidado a través de la ventana, entendí una cosa más. Yo no podía vivir ahí. Esa casa estaba manchada. Cada rincón tenía el eco de un desprecio, el recuerdo de una humillación. Ya no era un hogar, era un mausoleo. Beatriz me encontró ahí, sentada en el polvo. Me ayudó a levantarme, me sacudió la ropa y me abrazó. ¿Qué vas a hacer, Graciela?, me preguntó. Miré a mi alrededor, a esa casa vacía y hostil. Venderla, le dije. Voy a venderla. No quiero este dinero estancado en ladrillos llenos de rencor. Voy a venderla y voy a empezar de cero, Beatriz. De verdad de cero. Febrero fue un mes de trámites y limpieza. Contraté a un equipo para que arreglara los desperfectos que ellos dejaron. Pintamos las paredes para borrar sus huellas y puse el letrero de se vende. Cada día que pasaba sin saber de mi hija era una herida abierta, pero también, curiosamente, era un día más en el que yo me recuperaba a mí misma. Empecé a dormir mejor, empecé a caminar por las tardes, empecé a recordar quién era yo antes de ser la suegra de Javier, antes de ser la madre de Camila, antes de ser la viuda de Antonio. Empecé a recordar a Graciela, y Graciela, a pesar de todo, tenía ganas de vivir. Vendí la casa a mediados de marzo. No recuperé los $315,000 íntegros porque el mercado estaba bajo, pero recuperé lo suficiente para comprarme un departamento pequeño, de 2 recámaras, cerca del parque donde Beatriz y yo vamos a caminar. Es un lugar sencillo, sin mármol ni acabados de lujo, pero es mío. Y lo más importante, tiene una paz que no se compra con todo el oro del mundo. Durante esos meses supe de ellos por rumores. Ya saben cómo son los pueblos chicos y los barrios conectados. Las noticias vuelan. Supe que Javier y Camila se habían mudado a un departamento minúsculo en la zona industrial, un lugar donde las paredes son de papel y se escucha cuando el vecino estornuda. Beatriz, que tiene sus fuentes de información, me contó que habían intentado irse a vivir con doña Elvira. Y aquí es donde la vida, que es muy sabia y tiene un sentido del humor muy negro, puso las cosas en su lugar. Resulta que cuando llegaron con sus maletas y sus cajas a la mansión de doña Elvira, ella no les abrió la puerta. La misma madre que exigía que yo les diera todo, la misma mujer que decía que esa era la casa de su hijo, les dijo que lo sentía mucho, pero que ella no podía recibirlos. Les dijo que su casa era su santuario, que ella ya había criado hijos y que no estaba en edad de tener huéspedes, ni siquiera si eran su propia sangre. Les cerró la puerta en la cara. Así de simple. Se les acabó el dinero de la suegra tonta y se les acabó el amor de la suegra lista. Yo no me alegré cuando supe esto. De verdad que no. Sentí una tristeza profunda por Camila, porque sé lo que se siente que te cierren la puerta cuando más lo necesitas. Pero me mantuve firme. No llamé, no fui a buscarlos. Dejé que la vida les diera la lección que yo no había podido enseñarles con palabras. Una noche de abril, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Bueno, dije. Del otro lado se escuchaba una respiración agitada, como de alguien que ha estado llorando. Doña Graciela. Era Javier.
Su voz sonaba diferente. Ya no tenía esa arrogancia de antes, ese tono burlón con el que me llamaba suegrita. Sonaba como un hombre roto. Javier, dije secamente, ¿qué quieres? Hubo un silencio largo, y luego escuché un sollozo ahogado. Tenía razón, doña Graciela. En todo. Tenía razón. No dije nada. Dejé que hablara. Mi mamá nos dio la espalda. Continuó él con la voz quebrada. Cuando le dijimos que no teníamos a dónde ir, nos dijo que nos fuéramos a un hotel. Nos dijo que éramos unos fracasados por haber perdido la casa. A ella no le importábamos nosotros, doña Graciela. Le importaba la apariencia. Le importaba presumir la casa con sus amigas. Y cuando la casa se fue, nosotros dejamos de servirle. Sentí un nudo en la garganta. Escuchar a un hombre adulto llorar así es duro, aunque ese hombre te haya lastimado tanto. Lo siento, Javier, le dije, y era verdad. No, no lo sienta, me contestó él. Nos lo merecemos. Camila está destrozada. Llora todos los días. Me pregunta por qué fuimos tan ciegos. Estamos viviendo en 40 metros cuadrados, doña Graciela. Vendimos los muebles blancos, vendimos el coche. Estamos pagando deudas. Pero ¿sabe qué? Creo que es lo mejor que nos ha pasado. ¿Por qué dices eso? Le pregunté, sorprendida. Porque ahora veo quién es quién. Usted nos dio todo sin pedir nada, y nosotros la tratamos como basura. Mi mamá no nos dio nada y exigía todo, y nosotros la tratábamos como reina. Qué estúpidos fuimos. Solo quería llamarla para decirle eso, no para pedirle dinero, se lo juro. No para pedirle que nos perdone, porque sé que eso va a tardar. Solo quería decirle que tenía razón, y que gracias. Gracias, repetí yo, confundida. ¿Gracias de qué? Gracias por quitarnos la casa, dijo Javier, porque si no lo hubiera hecho, yo seguiría siendo un títere de mi madre, y Camila seguiría siendo una niña caprichosa. Nos obligó a crecer, doña Graciela. A la mala, pero nos obligó. Colgamos el teléfono. Me quedé sentada en mi sala pequeña, mirando la pintura del amanecer que yo misma había pintado en mis clases de arte. Pensé en Javier, en ese muchacho que siempre me pareció débil, y me di cuenta de que, por primera vez, estaba actuando como un hombre. Había dolor. Sí, había escasez, pero también había verdad. Y la verdad, aunque duela, es la única tierra firme sobre la que se puede construir algo que valga la pena. Esa noche dormí tranquila, sabiendo que la tormenta estaba pasando y que tal vez, solo tal vez, algo bueno estaba empezando a brotar entre los escombros. Han pasado 2 años desde aquella Navidad explosiva. 2 años en los que aprendí a pintar acuarelas, 2 años en los que viajé a la playa con mi hermana Beatriz, 2 años en los que aprendí a dormir en el centro de la cama sin sentirme culpable por ocupar espacio. Mi departamento nuevo es pequeño, sí, pero es mío. Aquí mis cosas no estorban. Aquí mi sillón viejo tiene el lugar de honor y nadie se atreve a decir que desentona. Hace 3 meses, un domingo por la mañana, tocaron a mi puerta. Yo estaba en pijama, regando mis plantas. Abrí y ahí estaba Camila. No la había visto en persona desde el día del desalojo, aunque habíamos hablado por teléfono algunas veces. Conversaciones cortas, educadas, como de 2 conocidas que se tienen cariño, pero precaución. Pero ese domingo, Camila se veía diferente. Ya no tenía esa postura tensa, ni esa ropa de marca que usaba para impresionar a su suegra. Llevaba un vestido sencillo de flores y zapatos bajos. Y traía algo más. Se tocó el vientre con las 2 manos y me sonrió con timidez. «Hola, mamá», me dijo. «¿Puedo pasar?» La dejé entrar. Se sentó en mi sillón viejo, acarició la tela gastada como si fuera un tesoro, y suspiró. «Te extrañé, mamá», dijo ella. «¿Y este sillón también? Huele a papá». Me senté frente a ella y le ofrecí café. Ella negó con la cabeza. «No puedo tomar café, mamá. Me da acidez. Es por el embarazo». Me quedé quieta. Sentí que el mundo se detenía un segundo. Miré su vientre, luego sus ojos. «Vas a ser abuela, Graciela», me dijo,
y se le llenaron los ojos de lágrimas. En otro momento, quizás hace 3 años, yo hubiera saltado de alegría, hubiera empezado a planear el baby shower, hubiera ofrecido pagar la cuna, la ropa, el parto, hubiera sacado la chequera. Pero esta Graciela, la Graciela de 64 años, hizo algo diferente. Me levanté, la abracé fuerte, lloré con ella, pero cuando nos separamos, la miré a los ojos y le puse las reglas claras. Me hace muy feliz, hija, le dije. Ese bebé va a ser muy amado, pero quiero que sepas algo. Voy a ser su abuela, no su niñera. Voy a darle amor, cuentos y galletas, no colegiaturas ni herencias anticipadas. Y sobre todo, voy a ser parte de su vida siempre y cuando se me respete. Camila asintió, llorando. Lo sé, mamá. Javier y yo no queremos tu dinero. De verdad. Estamos bien. Vivimos al día, apretados, pero estamos tranquilos. Javier trabaja doble turno y yo estoy vendiendo postres desde casa. Nos cuesta trabajo, pero es nuestro trabajo. Y mi suegra, bueno, ella no conoce su nueva realidad, ni la va a conocer. Queremos que nuestro hijo crezca contigo, porque tú eres la única que nos enseñó lo que vale la pena. Esa tarde comimos juntas. Preparé unas quesadillas sencillas, nada de banquetes, y fue la comida más rica que he tenido con mi hija en años. Me contó que Javier ha cambiado, que ha madurado a la fuerza, que ahora entiende que el valor de un hombre no está en la casa donde vive, sino en cómo trata a su familia. Me contó que son felices en sus 40 metros cuadrados porque ahí nadie los juzga. Hoy, mientras les cuento esto, estoy terminando de pintar un cuadro para el cuarto de mi nieto. No es un regalo caro. Es un lienzo pequeño donde pinté un árbol fuerte, con raíces profundas y ramas que tocan el cielo, porque eso es lo que quiero dejarle. No ladrillos, no cuentas de banco, raíces. Si mi historia les sirve de algo, si alguna mujer me está escuchando y siente que se está haciendo chiquita para caber en la vida de sus hijos o de su marido, quiero decirles algo. No lo hagan, no se borren, no permitan que nadie las trate como un mueble viejo. El amor verdadero no pide que desaparezcas. El amor verdadero te da tu lugar. A veces, el acto de amor más grande que podemos hacer por nuestros hijos no es darles todo, sino dejar que se caigan para que aprendan a levantarse. A veces tenemos que ser las malas del cuento para que ellos puedan escribir su propia historia. Yo perdí una casa, sí. Perdí $315,000, pero gané una vida. Gané el respeto de mi hija. Y sobre todo, me gané a mí misma. Soy Graciela Montes. Tengo 64 años. Soy pintora, soy abuela, soy mujer. Y por fin, soy libre. Gracias por escucharme. Si sentiste un nudo en la garganta con mi historia, si te viste reflejada en mi espejo, no te quedes callada. Comparte esto con tus amigas, con tus hermanas. Suscríbete para que sigamos platicando, porque nosotras, las mujeres mayores, tenemos mucho que decir y ya estuvimos calladas demasiado tiempo. Cuídense mucho, quiéranse mucho y recuerden, la dignidad no tiene precio. Hasta la próxima.